Muy bien, hermanos. Bueno, estamos estudiando en el libro de los Jueces, estamos teniendo un panorama del Antiguo Testamento y vamos ahora en el libro de Jueces. Ahora, la semana anterior teníamos una especie de introducción para explicar cómo es que el libro funciona, cuál es la intención del libro al ser escrita. Y si usted lee Jueces, hermanos, se va a poder dar cuenta de historias, de acontecimientos, ¿verdad? Y podemos analizar algunos de ellos en particular. De ver cómo se llevaba a cabo, ¿verdad? Ese tiempo en el que el Señor fortalecía a un juez. No sé si expliqué la vez pasada, pero un juez no era tanto como un gobernador, sino que un juez era más o menos como un guerrillero local. Cuando el pueblo de Israel pecaba, el Señor permitía que alguna de las naciones de alrededor o de las que estaban en medio de ellos, que no echaron, ¿verdad? Y que Dios las dejó para probarlos, comenzaran a atacarles y les atacaban por regiones. Entonces, cuando atacaban una región de Israel, en esa región el Señor levantaba a lo que se llamaba el juez, que era más bien como un libertador, ¿verdad? Un guerrero que se levantaba en armas con otros hombres y luchaba, y Dios estaba con ese juez y vencía a la amenaza, y entonces había un tiempo de tranquilidad. Esa era la idea de un juez, ¿de acuerdo? No era tanto como un gobernante de toda Israel, sino de ciertas regiones. De hecho, los jueces que se mencionan, algunos eran contemporáneos. Durante el mismo periodo había guerra en diferentes sitios y se levantaban jueces y defendían al pueblo de Israel. Pero yo le invito a que usted pueda leer, hermanos, el libro de los jueces y darse cuenta. Es un libro que de alguna forma, y lo veremos si Dios permite la siguiente semana, nos lleva a un punto de shock. Porque en Jueces vemos actitudes en el pueblo de Israel, el que se supone que es el pueblo de Dios, peores que las naciones cananitas en muchos sentidos. Sacrificios humanos, vemos la condición de un pueblo entregado a su pecaminosidad, como si fueran los mismos que el Señor dice quería despojar, así de la misma manera actuando. Vemos de alguna manera en los mismos Jueces un declive en su carácter moral. Y es un libro impactante que nos hace dar a entender y nos muestra la necesidad de un líder santo que los guiara, como mencionamos la semana anterior. Ahora, en este libro de Jueces nos damos cuenta de un ciclo. Nota por favor, ve conmigo a Jueces, un ciclo que se repetía vez tras vez. Acompáñame a Jueces capítulo 2 y 3. Jueces capítulo 2 y 3. Carly, ¿puedes parejar un poquito nada más? Ok. Noten por favor este ciclo que se describe en el capítulo 2, versículo 18. Lo leímos la semana anterior. Lo pasamos algo de rapidito, ¿verdad? Pero note por favor lo que dice 2:18. Cuando el Señor les levantaba jueces, dice el texto, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Y esto no quiere decir que el juez fuera bueno. Si tú lees te vas a dar cuenta de que había algunas cosas mal, ¿verdad? En algunos de ellos. Pero, perdón, el Señor estaba con el juez hasta que él moría. Luego dice, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Este ciclo, hermanos, se repetía vez tras vez. Ellos pecaban, cometían pecado. Dios permitía que viniera juicio sobre ellos a causa de su justicia. Ellos se sentían oprimidos y clamaban a Dios. Dios mostraba su misericordia y levantaba un juez. Y después de que levantaba el juez había paz, pero al terminar esa paz, o bueno, después que moría el juez, nuevamente comenzaban de cero. Iniquidad, pecado. Y venía el juicio de Dios y entonces clamaban a Dios y entonces el Señor los libraba, levantaba el juez, había paz y nuevamente. Y era un ciclo, hermanos, constante.
Durante casi 300 años los israelitas repitieron este ciclo de vida generación tras generación. Lean ustedes capítulo 3 y vean el primer juez, versículo 7 al versículo 11. Aquí de manera muy resumida nos damos cuenta de este ciclo de vida que ellos tenían. 3, 7 al 11 ustedes, por favor, hermanos, adelante. Ok, 40 años de paz. ¿Y qué iba a pasar? Capítulo 3, versículo 12. Los israelitas volvieron a hacer lo malo. Y veíamos la semana anterior que, que este ciclo cada vez iba en descenso. Dice que cada vez eran peores. Cada vez cuando se volvían atrás era peor su pecado y así iban en descenso moral como nación. Esta era la manera en que ellos vivían. Ahora, la pregunta aquí, mi tema en esta noche, es ¿un ciclo interminable? ¿Un ciclo interminable? Es decir, ¿es así como ellos debían vivir y no podían hacer absolutamente nada más? ¿Es un ciclo interminable en el cual, en el cual peco, Dios o las consecuencias de mi pecado vienen a mi vida y entonces yo veo y clamo al Señor y después yo me siento bien con el Señor y después de esto aplicándolo a nuestra vida, después de esto otra vez me veo tentado y vuelvo a caer en lo mismo y es un ciclo interminable? Así es como se debe vivir la vida cristiana. Así es como el pueblo de Israel debía vivir 300 años. En primer lugar, hermanos, y ahorita responderemos si es un ciclo interminable, pero es un ciclo agotador. Vivir de esa manera, hermanos, solamente les llevó casi a la destrucción de ellos mismos. Este ciclo constaba de estas 5 etapas: iniquidad, esclavitud, que era el juicio de Dios, súplica a Dios, liberación por el juez y paz. Gracias, ya tengo otro, ¿está bien? Gracias. Muy amable. Así ya puedo tomar con más ganas, ¿verdad? Luego nada más son unos pequeños traguitos. Perdón, hermano, no fue el COVID, fue la vacuna contra el COVID lo que causó lo contrario, no entiendo, pero bueno. Entonces, hermanos, era un ciclo agotador. Parecía como el perro que persigue su cola. Corretea su cola, se marea, se agita, se cansa, pero no va a ningún lado. Esa era la manera en que el pueblo de Israel durante 300 años, imagínate, hermano, qué agotador vivir de esa forma. Este ciclo era siempre descendente, cada vez de mal en peor, como dice el verso 19, peor que sus padres. Nota el 19, pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses. Siempre va de mal en peor. Esta forma de vida del pueblo de Israel mostraba la pérdida de identidad y propósito. Es decir, no tenía sentido vivir de esa manera. Habían perdido su identidad, de quién eran, por qué estaban. Y sobre todo habían perdido su propósito, para qué estaban. De hecho, el libro se describe de esta manera. Jueces 17:26, por favor. Jueces 17:26.
Ayúdeme a leer ese texto, hermanos, fuerte. ¿Qué dice? Jueces 17, 26. Ahora sí, fuerte. Ay, ¿cómo de que no hay? Ah, sí, cierto. Ok, permítanme. En mi Biblia sí, fíjense. Ustedes no compraron la buena. Ok. Vamos a leer el 21-25. ¿Ese sí lo tienen? A ver, chequen, hermanos. 21-25. Era 17-6, no 16. Pero el 21-25, ahora sí, hermanos. Ustedes léanlo, por favor. ¿Dice? Es exactamente el mismo texto de Jueces 17:6, este 21-25. En esos días no había rey en Israel. ¿Por qué decir esto? Ahorita lo vamos a explicar brevemente. Cada uno hacía lo que bien le parecía, o como dice aquí en esta versión, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Ya no tenemos? Ahora sí. ¿Hace cuántas horas estábamos así? ¿No? ¿Apenas? Gracias. Gracias por estar ahí atentos. Muy bien. Ahora, bueno, repito aquí. Esta forma de vida mostraba una pérdida de identidad y propósito. ¿Qué meta perseguía la nación? Noten, cuando Dios lo crea a la nación y escoge a Abraham, el Señor le dice hacia dónde moverse, qué hacer y un propósito que ellos tenían. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, a ti te haré una gran nación, heredarás esta tierra donde tú has habitado. Había un propósito y todo lo que iban haciendo seguía ese propósito. Cuando están en Egipto y Moisés, Dios le habla a Moisés, él va y les dice que Dios los va a llevar a una tierra, tenían un propósito. Salen de ahí, aunque por 40 años estuvieron quejándose, ¿verdad? Pero salen de ahí y tenían un propósito, querían llegar a su tierra. ¿Cuál fue el problema? Que llegaron a su tierra y ellos creyeron que ya se había cumplido el propósito de ellos. Ya no tenían más propósito. Entonces comenzaron como el perro a perseguir su propia cola durante 300 años, sin entender que esta nación seguía teniendo un propósito y una identidad. Y ese propósito era que fueran luz a las naciones. Que se cumpliera eso que dice el texto, en ti o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es por eso que algunos teólogos mencionan que el Israel de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que no hizo Israel, que fue a través de ellos ser benditas todas las familias de la tierra por medio de dar a conocer a Dios y que las familias de la tierra vinieran a Dios, sí fue cumplido en Cristo. Ellos perdieron su propósito. Ahora, cada uno, como ya no perseguían una meta en particular como nación, cada uno perseguía sus metas particulares y momentáneas. Es decir, vivían para sí mismos, para sus proyectos y planes. Perdieron la identidad. ¿Sabes? Así se ve la vida en la actualidad de los hombres de este mundo. Mundo que establece que cada uno debe buscar y alcanzar sus propios objetivos personales. Y no importa qué tan largo sea el círculo o qué tan larga sea la cola que deban perseguir, pero sin identidad y sin propósito, es el mismo juego y al final expresan palabras como estas. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Cuando cada uno persigue sus propias metas, sigue su propia agenda, busca alcanzar sus propios objetivos personales, se oye algo parecido a lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 8.
¿Has leído Eclesiastés completo? Si no comprendemos cómo, por qué y en qué momento está escribiendo, podríamos aplicar de manera incorrecta muchos pasajes como estos. Nota lo que dice, capítulo 1, verso 8. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué te das cuenta del que está escribiendo este pasaje? ¿Notas su vida o sus palabras en fastidio? Como cansado de decir, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Luego dice, ¿hay algo que se pueda decir? Mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria, perdón, de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. ¿Sabes? Está escribiendo Salomón. Y está escribiendo en una etapa de su vida, cuando ya es anciano. Y está hablando de cómo un hombre ve cuál es la cosmovisión de un hombre que no tiene propósito. ¿Cómo es que ve todas las cosas que hace? Como un perro que persigue su cola. Esto es fastidioso. Habla de la alegría y dice enloquece. Habla de los placeres y dice los experimenté todos y de todos modos todo es vanidad. Es el análisis de la vida sin un propósito rector en una persona. Y como dijimos, esa espiral siempre es descendente y va empeorando. Pero ¿sabes? Así se ve la vida de muchos creyentes en la actualidad. Pecando en el mismo pecado, tropezándonos en la misma piedra, luchando por los mismos problemas. Un tiempo que parece que hubo un cambio y después regresando. Es un ciclo interminable. Así es como se debe vivir la vida. Nota cómo aún en los creyentes llega a suceder esta situación en nosotros, los creyentes. Y creo que no necesito demostrártelo, tú sabes. ¿En cuántos ciclos se mantiene o cómo se mantiene tu vida en un ciclo constante? Corriendo tras la cola, ¿verdad? Como el perro. Mira por favor Hebreos capítulo 5, versículo 12. El escritor de Hebreos habla de una manera fuerte, exhortando amorosamente, pero de una manera drástica. Le voy a pedir que lea Hebreos 5:12, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Nota por favor las palabras del escritor de Hebreos. Pues aunque ya debieran ser maestros. ¿Qué implica esto? Implica que debería haber un avance. Pero así como explicamos al perro correteando su cola, no se mueve a ningún lado. Y el escritor de Hebreos dice, ¿por qué no te has movido a ningún lado? ¿Por qué después de tantos años sigues en el mismo sitio? Debiendo ser ya maestro, con lo que debieras saber, conocer y el tiempo que debiste haber crecido, se te tienen que explicar las primeras cosas nuevamente, los principios elementales de las revelaciones de Dios. Has llegado a ser como un niño que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Llega el punto, hermanos, en que la vida del creyente se ve de esa manera en un ciclo interminable. Sí, perdón.
Sigue luchando, seguimos luchando con las mismas cosas y sabes que eso solamente es una cosa: falta de propósito, falta de una meta definida y falta de madurez. Es una persona inmadura, no ha crecido en absoluto. Sigue correteando las mismas cosas. Pero dice el autor acá, gracias, se están preocupando por mí. A ver si no me atraganto y ahora llaman al 911. Gracias, hermanos, de verdad. No había tenido molestias. Bueno, nada más cuando oro y cuando leo la Biblia, ¿verdad, Tamar? Cuando me toca orar en la mesa, lo mismo. Yo creo que es un problema espiritual, más bien. Ok, espero que pueda hablar con este. Bien. Perdón, hermanos, por la distracción. Ahora, hermanos, así se ve la vida nuestra. ¿En qué pecado nos hemos topado, hermanos, de manera cíclica y constante? Y es aquí donde quiero responder. Este ciclo interminable que duró 300 años, ¿es realmente un ciclo interminable? Bueno, duró 300 años. Es decir, cuando llegó el rey y llegó una persona que el Señor puso al frente, y podríamos hablar antes del rey del propio Samuel, que fue el último juez, el pueblo recordó su propósito. El pueblo fue instado por parte de Dios para ver hacia dónde deben correr, y hubo un cambio en su manera de andar. No debe, y este es mi segundo punto, la primera es un ciclo agotador, constante, pero en segundo lugar, no debe ser un ciclo interminable. El libro de Jueces muestra entonces la necesidad de un líder que les condujera a tener una vida con un propósito definido. Uno que fuera guiado por el Señor y que los demás caminaran tras Él y que dejaran de seguir sus propias colas. La necesidad de un líder que les condujera a tener una vida con propósito, vivir de tal manera que la grandeza de Dios fuera reflejada en y a través de ellos. La nación prosperó cuando el rey vino, la nación, el Señor la bendijo y la nación comenzó a hacer un poco más lo que debería ser. Nota por favor Deuteronomio 17:14. ¿Cuál era la intención de que hubiera un rey en Israel? Y por cierto, al ver estas características, quiero que te acuerdes de David, que te acuerdes de Salomón, que te acuerdes de los reyes más famosos que aparecen en el libro en las Escrituras. Y ahí te vas a dar cuenta también la causa de sus fracasos. Nota por favor Deuteronomio 17:14 al 20. ¿Ese sí lo tienen? ¿Sí lo tienen ahí en sus Biblias? Ok, síganme con sus vistas, hermanos. 17:14. Dentro de la ley les dice lo siguiente el Señor: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. ¿Quién iba a escoger? Dios, no el pueblo. Y entonces dice, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Cuando se escribe el libro de los Reyes, se menciona de Salomón, que precisamente hizo esto de manera contraria. Y sus caballos, ¿saben de dónde eran? De Egipto. Pero no solo eso, tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. ¿Recuerdas a los reyes? 700 mujeres reinas, si no me equivoco, 200 concubinas, casi 1000 mujeres. Quiere decir que es muy probable que ni siquiera podía conocer a cada una un día a la semana. Fueron tantas. ¿Y qué sucedió con Salomón? Fue el que escribió, ¿qué sentido tiene la vida?
terminó su propósito. Cuando el Señor ponía un rey, la intención era esta, que tuviera cuidado de eso. ¿Por qué? Dice el verso 18, y cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí, nota, una copia de la ley, de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Él debía tomar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué ya estaba escrito. Jueces probablemente también por Samuel. Pero de Génesis a por lo menos Deuteronomio, el rey tenía que transcribirla letra a letra, coma a coma, aunque no hubiera comas, pero todo lo que era en hebreo. Él tenía que transcribirla de su propia mano, la palabra de Dios. Nota, hay un propósito, hay una meta definida. Este rey debía amar la palabra de Dios y ayudar al pueblo a amar y seguir la palabra de Dios. Escribirá una copia, la tendrá consigo, la que él escribió, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento. Ahora, hermanos, la intención de esto era que se requiere un líder perfecto para guiar a este pueblo. Apuntaba a la necesidad del Mesías, el hombre perfecto. Es así que el ciclo no sería un ciclo interminable. La vida cristiana, hermanos, no se presenta como un ciclo interminable. ¿Cuántas veces nos hemos quejado o hemos hablado acerca de que este es mi pecado y yo lucho y siempre estoy tras lo mismo? Los mismos afanes, las mismas ansiedades, las mismas preocupaciones, las mismas caídas y aparentes levantadas. Eso se parece más al libro de Jueces. Pero la vida cristiana se presenta en la palabra de Dios más bien como una escalera recta y ascendente, la cual nos es mostrada, nos es guiada por el hombre perfecto que es Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, Juan capítulo 10, versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En una relación con el Dios que es la vida, pero una vida abundante, ¿en qué sentido? En que esa vida vana, hueca, vacía que el mundo experimenta, el creyente debiera experimentar una vida plena. Y no es un ciclo constante en las mismas cosas, sino una escalera creciente, una escalera ascendente en la vida cristiana. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No debe ser un ciclo interminable. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. ¿Lo tiene? Ok, sígame con su vista. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Nota, Pablo entendía que cuando fue salvo por Cristo había un propósito. De tal manera que Pablo dice: yo sigo adelante para alcanzar aquello por lo que fui alcanzado. Hermanos, si hay alguien que tiene una identidad definida y clara, es el creyente en Cristo. Debiera tenerla. ¿Para qué estamos en Cristo, hermanos? ¿Para qué fuiste salvo? No para seguir correteando tu cola, sino para alcanzar algo definido que el Señor tiene desde el momento en que te salvó. Tiene un plan, un propósito para tu vida y para mi vida. Y Pablo dice: yo vivo cada día haciendo una cosa. Note por favor, sigo leyendo. Dice, versículo 13: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás
¿Qué puedes hacer con lo que queda atrás? ¿Puedes corregir lo que queda atrás? ¿Puedes cambiar lo que queda atrás? Dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hay una meta definida para obtener, perdón, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay, hermanos, un propósito. Y Pablo decía, yo prosigo a la meta. En Efesios capítulo 4, velo por favor también conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, hablando de la iglesia, lo que Él ha dado para la iglesia del Señor. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, ya explicamos esto el domingo, de ellos ya no están en funcionamiento y dimos algunas razones. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es ahí donde el escritor de Hebreos decía, ya debieras ser maestro, porque después de tanta instrucción, debieras estar ya capacitado, equipado. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿O cuántos meses? No sé si hay alguien que tenga meses. Pero dice la Escritura que el Señor te puso en una iglesia con la intención de capacitarte. ¿Cuál es el crecimiento que has tenido? Capacitar a los santos para la obra en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nota el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿cuál es nuestra meta? Parecernos a Cristo en nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestros propósitos. No es un círculo, un ciclo interminable. Hasta que crezcamos, lleguemos. Y mira por favor algo más. Versículo 14. Entonces ya no seremos niños. ¿Recuerdas lo que el escritor de Hebreos dijo? Pareces un niño, has necesitado la leche, porque lo que debías de saber no lo has aprovechado y ahora necesitas la leche, las primeras cosas. Y dice el texto, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuándo, hermanos? Cuando seamos maduros y ya no seamos niños. La vida cristiana, hermanos, debe de ser una vida ascendente. Y termino mencionando esto. Hay elementos indispensables para que esto suceda. En primer lugar, comprender nuestra identidad. Primera los Corintios 6:20 dice, porque has sido comprado por precio. Glorifica entonces en tu cuerpo. Glorifica en tu cuerpo a aquel que te compró. Lo estoy parafraseando. Porque fuiste comprado por precio. Esa es tu identidad. Soy esclavo de Cristo. Vivo para hacer su plan, su voluntad, su agenda y no la mía, porque si yo sigo mi agenda, voy a perder mi propósito y voy a estar correteando mi propia cola en un ciclo interminable. Comprender nuestra identidad, eres comprado. Segundo lugar, tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, Romanos 8, 28 y 29, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros podamos ser hechos a la imagen de su Hijo. Tienes un propósito. Y en tercer lugar, otro elemento indispensable para que este ciclo no siga en nuestras vidas es echar manos de los recursos a nuestro favor. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, no dejando de congregarse como algunos tienen tal costumbre. Exhórtense, confesándose sus pecados unos a otros, edificándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, orando unos por otros.
Yo me he puesto a pensar, hermanos, en mi propia vida, en lapsos en que yo pienso que voy bien, pero sabes, me identifico más con el libro de los Jueces. Mismo pecado, misma caída, mismas quejas, mismas consecuencias, y bueno, casi siempre va en aumento, como ya dije, siempre va en aumento cuando yo estoy practicando un pecado. Creo que estoy bien con Dios cuando ya le pedí perdón, y luego ¿qué pasa? Nuevamente lo mismo. Es una muestra de inmadurez. Y sabes, la inmadurez no se soluciona con el tiempo en una iglesia. Se soluciona con entender mi identidad y buscar cumplir mi propósito echando mano de los elementos que el Señor ha puesto para mi favor, para servirle y para ser transformado a su imagen. Hermanos, que cuando llegue un momento podamos decir que hemos ascendido esa escalera y que no veamos y digamos, debiera ser ya maestro y mira dónde estoy, en las mismas cosas. Un ciclo interminable, no. Por la gracia del Señor, la vida cristiana es una escalera ascendente que necesitamos transitar para la gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, por favor. Señor, tú conoces nuestros ciclos en nuestras vidas. Tú conoces tras qué cosas estamos corriendo y en qué cosas volvemos a caer, Señor. Tú nos has dejado los recursos necesarios, pero también, Padre, es algo indispensable. El anhelo de no seguir de la misma manera. El anhelo de querer establecer los principios y las bases reales para que un cambio se efectúe en nuestra vida. Y así como entendemos que tú eres quien produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, también entendemos que tú nos mandas a ser diligentes para vivir nuestra salvación como es digno de tu nombre. Señor, haznos madurar, ayúdanos a madurar y que deseemos madurar. Que ya no sigamos siendo niños cambiantes por todas las circunstancias que vienen en la vida, sino personas que están siendo capacitadas, madurando y que cada vez más están alcanzando la estatura de tu Hijo Jesucristo. Señor, obra en nosotros. Haz lo que tengas que hacer para que haya necesidad de cambio en nuestras vidas. Gracias porque tenemos un propósito. Gracias porque tenemos una identidad. Ayúdanos, Señor, a que sea tu agenda la que busquemos y no la personal de cada uno. No la mía, sino la tuya. Gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias por tu palabra y permítenos también orar juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.